y bien, Jupra. Ahora vamos a continuar con nuestra historia de la salvación. Tu historia de la salvación, mi historia de la salvación. Que te alaben, Señor. Bueno, hermano, recordamos que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, ¿no? Que eran correspondientes a los 12 hijos que tuvo Jacob. Bueno, estas 12 tribus vivieron en la tierra prometida, pero después de muchos años hubo un cisma, hubo una división. Entonces se repartieron en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del sur estuvieron la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. En la tribu del norte estuvieron las otras 10 tribus. Bueno, y como acabamos de retomar un poco en temas pasados, llegamos al tema de hoy, que es el exilio. ¿Pero qué es el exilio? La palabra exilio proviene del latín exilium, que significa desterrado. Se denomina la separación de una persona de la tierra en que vive. Imagínense que nosotros estamos cómodos, tranquilos en casa, tenemos de repente un buen trabajo, estamos estudiando, tenemos una rutina diaria, vamos a la parroquia y de la nada tenemos que vernos obligados a irnos a otro país por temas de fuerza mayor. Eso vendría a ser un exilio. Y bueno, hermanos, al pueblo de Israel le tocó vivir el exilio. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues de nuevo, Israel cayó, no se mantuvo fiel en la alianza con el Señor, se prostituyó, más le hacía caso a los otros pueblos, hacían alianza con los cananeos. Y así fue como en el siglo 8 a.C. llegaron los asirios al reino del norte y lo sometieron, destruyeron todo. Y así fue como el reino del norte pues fue exiliado. Y mientras tanto pues el reino del sur estaba así chill, seguía en lo suyo. El reino del sur se mantuvo infiel a la alianza que tenía con el Señor. Por más que los profetas iban y les decían, conviértete, no vaya a ser que te pase como el reino del norte que ahora están exiliados. Y así, durante 200 años, imagínense la gran misericordia y paciencia de Dios. Durante 200 años les mandó profetas que debían que se convirtieran. Pero ellos no hicieron caso. Así que al reino del sur le tocó vivir exilio. Llegó el rey Nabucodonosor de Babilonia con su ejército y sometieron a la ciudad de Jerusalén. La destruyeron y exiliaron a toda la nobleza, al rey, a los sacerdotes, a toda la gente noble la exiliaron. Y mientras tanto dejaron a un rey, Joaquín, que era familiar del antiguo rey, pero con una condición: tienes que someterte pues a Babilonia, vas a rendir culto a nuestros dioses, vas a hacer pues lo que nosotros te digamos. Y durante 10 años pues el reino del sur soportó eso, pero después Joaquín dijo no, ya no más, y se rebeló a los babilonios. Y allí sí fue GG, porque pues el reino del sur no seguía siendo fiel a Dios, seguía haciendo cosas muy malas y ya pues Dios no los favorecía. Así que bueno, el rey Nabucodonosor atacó con todo lo que tuvo, destruyó toda Jerusalén, destruyó el templo, lo profanaron, se llevaron todo el oro que había, o sea, lo incendiaron, así quedó nada. Los israelitas, el pueblo del sur, vieron cómo se destruyó todo y a todos ellos los exiliaron, los llevaron a vivir a Babilonia. Los judíos, antes de ser desterrados, pues tenían a Dios en medio de ellos, tenían el templo, allí habitaba Dios en medio de su pueblo. Tenían donde rendirle tributo, a donde rendirle holocausto, donde purificarse. Pero ahora en Babilonia ya no lo tenían, ya no estaba Dios con ellos, estaban solos, ya no tenían a su Dios. El reino del sur ya no tenía nada, lo único que le quedaba era lamentarse. Lloraban junto a los jardines de Babilonia y decían, ¿no?, entre sus llantos, ¿cómo voy a cantar cánticos al Señor? Ay de mí si me olvidara de ti, Jerusalén. Bueno, y de las grandes cosas que se pudo haber perdido en esa época fue el templo. ¿Pero qué significaba el templo en esa época? Bueno, vamos a ver en el catecismo un poco más de detalle. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición. Todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo pero muy cercano. El pueblo de Israel tenía de manera muy cerca a Dios en el templo. Y esto fue un golpe muy bajo que tuvieron que soportar al haber sido exiliados. También encontramos lo siguiente: el olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador
comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. Bueno, eso lo podemos encontrar en Lucas 24:26. Y como dice aquí, no es de que Dios haya olvidado al pueblo de Israel, sino que era necesario para la purificación del mismo. Bueno, mientras el reino del sur vive en el exilio, pues Dios no se olvida de ellos. Les manda profetas que los animan a seguir, a no deprimirse. Estos profetas son Isaías, Ezequiel y Jeremías. Jeremías había quedado en Jerusalén y desde allí él los animaba. Por otro lado, Ezequiel se encontraba exiliado junto con todos los israelitas y también les da palabras de ánimo. Pero primero él quería saber, bueno, ¿cómo los voy a animar? ¿No? Le dice a Dios, bueno, ayúdame. Entonces el Señor le muestra unos huesos secos que en realidad representan al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como estos huesos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. El otro profeta que va a estar con los exiliados es el profeta Isaías, quien los va a súper animar con esta profecía. Les habla acerca de un siervo doliente que va a venir a cargar con el pecado y con las culpas de todos ellos, que nos va a liberar. Estas profecías las vamos a encontrar en Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, versículo 4 y en Isaías 52. En estas profecías, pues, Isaías nos va a describir cómo era este siervo que se estaba prometiendo al pueblo de Israel. Y en el último, ¿no? En Isaías 52 nos dice: Yahvé descargó sobre él la culpa de nosotros. Eran nuestras dolencias las que él llevaba. Y así, el pueblo de Israel recuperó su esperanza. Sabían que iba a venir alguien pues a cargar con la culpa de cada uno de ellos, que iba a venir a liberarlos. Bueno, y como saben que ningún mal dura por siempre, llegó el momento de regresar a su patria. Fue gracias a Dios que movió el corazón de Sirio, de Persia, que después de derrotar a Babilonia, ordena por decreto en el año 538 que todos los judíos pueden retornar a su tierra para reconstruir sus ciudades y reconstruir el templo del Señor. Fue el mismo Dios quien permitió que esto sucediese. Y como ya lo vimos anteriormente, era porque él tenía un propósito. Entonces inician el viaje de retorno, el cual es descrito por algunos profetas como un nuevo éxodo. Este periodo de reconstrucción no será fácil. El pueblo tendrá que enfrentar la oposición de los habitantes de la tierra y otros contratiempos, pero finalmente logran reconstruir las murallas de Jerusalén y el templo. Bueno, hermano, entonces el pueblo de Israel ya estaba pues feliz, contentos en su tierra natal, felices, ¿no? Y así muchos siglos. Pero de nuevo cayeron, dejaron de ser fieles otra vez. Y así es como llegamos al año 175 a.C. Ya había pasado lo de Alejandro Magno, que conquistó todas esas tierras, luego de su muerte pues se las repartieron, ¿no? Y en ese entonces ya estamos en época del rey Antíoco, un rey muy perverso, muy malvado. Es en esta época en que se impone la cultura helenista. Así que vinieron pues de otros lugares, ¿no? A Jerusalén y pues trajeron sus costumbres, sus ídolos, y muchos israelitas pues se dejaron llevar por esas costumbres, ¿no? Es como que lo que está de moda. Los israelitas otra vez quieren ser como los pueblos paganos y empiezan a actuar como ellos, dejan de circuncidarse, dejan de respetar los sábanos, adoptan costumbres de ellos, cogen a sus ídolos. Y finalmente pues esas costumbres que ellos poco a poco fueron así como que adoptando, luego fueron impuestas así, porque lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer. Así que digamos, si una madre circuncidaba a su hijo, pues lo que hacían era matar a ese niño, colgarlo y matar a la madre. Antíoco prohibió las costumbres de los israelitas. Les ordenó que comieran chancho, que profanaran el sábado, y de hecho, profanaron el templo que les costó pues recuperarlo, pues lo volvieron nada. Bueno, y continuando con lo que dice Gaby, bueno, con la llegada de ese tal rey Antíoco, impuso toda su política, su gestión, sus costumbres, absolutamente todo. Así que los israelitas empezaron a adquirir estas nuevas costumbres. Algunos se sentían avergonzados por el tema de la circuncisión, empezaron a volverse idólatras de nuevo. Y entre el año 167 y el año 160 ocurrió una gran revuelta a la cabeza de Matatías Macabeo, quien se puso muy firme en la ley. Él asesinó a uno de sus hermanos israelitas debido a que éste empezó a tener prácticas
prácticas griegas. Al haber hecho esto, tuvo que huir con sus hijos a las montañas de Judá, y después sus 5 hijos comenzarían esta revuelta ya para defender la fe, para rechazar las prohibiciones que estaba haciendo el imperio seleucida. De todos los hermanos, el más conocido fue Judas, que hacia el año 166 inicia una lucha muy bien organizada para defender su derecho a la fe y poner fin a esta tiranía. En el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 7, vemos la historia de una madre con sus 7 hijos que están frente al rey Antíoco, quien pretende obligarlos a comer un poquito de cerdo, con tal de hacerlos incumplir su ley. Así que el rey empezó con el mayor de los hermanos. Le dijo, bueno, ¿cómo es? ¿Vas a comer o vas a morir? Así de frente. Y él dijo, no, prefiero morir antes que incumplir la ley de mis antepasados. Así que el rey ordenó que le cortaran la lengua, que le cortaran el cuero cabelludo, que le cortaran las manos, los pies, y luego lo echó al aceite hirviendo. Todo esto ocurrió frente a la madre y a sus hermanos. Pero ellos no estaban tristes, estaban animándose y diciendo, ok, en esta vida pues sí estaremos sufriendo, pero luego tenemos la vida eterna. Así que se animaban y uno tras uno pues fueron muriendo. Los macabeos no le temen a morir, ellos tienen confianza, realmente la confianza en la palabra de Dios. Ellos pueden enfrentarse a grandes ejércitos y no temer a la muerte. Pueden enfrentarse a reyes tiranos que los obligan a ir en contra de su ley y a ellos no les importa morir. Bueno, y ahora vamos a ver algunas conclusiones del tema. Bueno, una conclusión que a mí me gustó bastante fue el hecho de que gracias a este exilio los israelitas conocieron y pudieron escudriñar la palabra de Dios. Y recuerdo que Monseñor Javier decía de que fue ahí donde empezó la lectio divina. Cada vez que nosotros pecamos, nos apartamos de Dios, Él siempre nos manda profetas, gente que nos dice, ya pues conviértete, cambia. Pero cuando nosotros nos instalamos en el pecado, nos volvemos corruptos. Ya no nos dice nada la palabra de Dios, ya no vemos a Dios en nuestra vida. Y eso es el exilio. Bueno, y otra conclusión que encuentro bastante importante fue el hecho de que cuando recién tomaron conciencia de que existía una resurrección después de los muertos y ya no les importaba morir porque sabían de que existía otra vida y que iban a ser salvos debido a la promesa de Dios. Dios no lleva al pueblo de Israel al destierro para castigarlo. No, lo hace para salvarlo, para que se reconozcan pecadores, para que sintiendo esa ausencia de Dios, pues finalmente puedan reconocer que sin Dios pues no pueden hacer nada, que necesitan realmente de Él. Bueno, eso es todo, hermanos. Esperamos que les haya gustado el tema. Así que